Buenos días, hermanos, saludos en esta buena mañana de reflexión. La gloria y la honra son para nuestro Dios y quiero que usted tome 1 o 2 minutos para orar, darle la gloria al Señor, pero también pedirle que le hable, que le muestre lo que Él quiere hablarle y decirle en esta mañana a través de este devocional. Yo he orado con anticipación, pero veo necesario que usted lo haga, que usted mismo pida y le ruegue esto mismo al Señor. Madres que recibieron la gracia y la misericordia de Dios es el tema de esta semana. Y la mamá elegida para el día de hoy es Rebeca. Rebeca es una mujer especial. Por lo que narra la escritura, Dios permite que Abraham desarrolle toda una misión, toda una encomienda a su siervo de mayor confianza para que vaya hasta la tierra de donde él provino, no a la tierra de Canaán, donde él estaba, sino que fuera a la tierra de donde Abraham provino y encuentre y buscara una posible esposa para Isaac. En ese contexto, en esa misión, usted puede ver que Abraham estaba orando, pidiendo a Dios y le encomienda también a su siervo que ore. Y él hace toda una serie de cosas en las cuales pide dirección a Dios y encuentra como resultado de que esta mujer era la elegida, Rebeca. Usted puede ver toda la historia en el capítulo 24 de Génesis. Si tiene el tiempo, léalo, porque es una historia apasionante de cómo Rebeca entra en la historia bíblica. Para la última parte del 24 dice que Rebeca, cuando ya venía hacia Canaán, también alzó los ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ese es el contexto donde aparece Rebeca en escena. Más adelante, cuando ellos ya habían desarrollado su hogar, empiezan con la visión de tener familia. Pero se desarrolla su familia en un ambiente no tan fácil, no tan disponible. Escuchemos la historia y Génesis capítulo 25, 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Pandán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Aquí hago un paréntesis, que Jacob significa el que toma por el calcañar, o también significa su nombre el que suplanta. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Es la historia en la cual nos revela que cuando Isaac y Rebeca hicieron familia, se presentaron algunas complicaciones, algunas dificultades. Primero, lo que narra el texto es que era estéril. Versículo 21 dice que Isaac tiene que orar por ella a Dios, porque ella era estéril. Es claro que muchas mujeres hoy en día no tienen esa facilidad de tener hijos, sino que pues hoy en día a través de la ciencia se desarrollan diferentes tratamientos, pero es la necesidad de muchas mujeres. Yo creo que la gran mayoría anhelan tener ese privilegio, esa posibilidad de tener hijos, y los que ya lo tienen pueden reconocer en ellos esa bendición, esa fortaleza. Pero para muchas madres
les cuesta trabajo o a veces es definitivamente imposible. Y este era el caso de Rebeca, era estéril, pero dice que Isaac ora por ella y es importante como por eso sostenerse en la pareja para poder salir adelante con las dificultades que implica muchas veces levantar hogar y levantar familia. Isaac ora por ella y Dios le responde. Pero lo que dice el versículo 22 también nota un poco de dificultad. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Lo que denota es que no era un embarazo fácil, era un embarazo de dificultad, era un embarazo que hacía sufrir a Rebeca, a tal punto que ella en el mismo versículo 22 dice, si esto es así, ellos luchaban y dijo, pero si esto es así, ¿para qué vivo yo? El sufrimiento seguramente o el dolor que sentía era tal que ella dice, no quisiera vivir. Y es claro que muchas mamás hoy en día en sus embarazos sufren dificultades, sufren temores, han tenido pérdidas, seguramente algunas de experiencias pasadas en donde han perdido a sus pequeños y eso causa mucha angustia, mucho dolor, pero a veces hay embarazos que son muy complicados y generan a veces hasta riesgo para la mamá y para la vida de las criaturas. Entonces, este fue el embarazo de Rebeca, un embarazo difícil y que está registrado en la escritura. Sin embargo, lo que es interesante es que también Rebeca pide a Dios, consulta a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y Dios le responde en el versículo 23. Respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, Dios declara y le explica por qué esa complicación. Habían 2 pequeños y parece ser que lucharían en un futuro y desde el vientre luchaban. Esa era la dificultad del embarazo. Dos gemelos, dos niños que estaban en el vientre, gemelos que luchaban por salir. Y dice entonces que Dios le muestra que uno serviría al otro y no sería el menor al mayor, sino el mayor al menor. Pero ¿por qué Dios le dice esto? La escritura no habla plenamente ni declara una visión de por qué sucede esto. Lo que puede uno interpretar por la escritura es el carácter de los hijos, el carácter de las personas que cuando crecen, Esaú y Jacob, muestran una disposición muy diferente para Dios. Y lo vemos inmediatamente en el siguiente pasaje, el capítulo 25 del 27 al 34, porque dice que cuando ellos ya crecen, lo primero que hace en un momento de hambre es que Esaú vende la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Usted puede leer el texto del capítulo 25 del 27 al 34. Pero más adelante dice que las mismas decisiones de Esaú eran decisiones un poco apresuradas, eran decisiones que seguramente no tenían consejo en sus padres. Miremos capítulo 26, 34 y 35. Y dice así, que cuando Esaú era de 40 años, ya había pasado el tiempo, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y los eteos eran parte de ese sector donde ellos vivían, y a Basemat, hija de Elón Eteo, es decir, él tomó por mujer a 2 mujeres eteas, que era un pueblo que vivía alrededor de donde ellos estaban. Recuerden que Abraham, Isaac y Jacob viven una vida nómada, ellos no se asientan en un lugar, sino que están desplazándose, pero en el lugar donde estaban en ese momento, Esaú decide tomar 2 mujeres, y dice el 35 de manera clara y precisa, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es claro que esas decisiones de Esaú, su forma de vivir, representaría el por qué Dios hizo esa elección. Ya Dios conocía quién eran ellos, cuál era su carácter. Y entonces aquí dice que Esaú tomó una mala decisión. Y es claro notar que es una realidad actual. Las malas decisiones de los hijos generan amargura para los padres, especialmente para las madres.
que muchas veces son las que están más pendientes, que muchas veces son las que están al frente del hogar. Y cuando sus hijos, sus hijas toman una mala decisión, genera dolor, genera amargura. Eso no se necesita ser muy sabio para reconocer eso en la vida actual. Pero es lo que está sucediendo con este Esaú. Su decisión por estas mujeres, que seguramente eran mujeres que no conocían de Dios y tenían muchos dioses, generaban dificultad, rencilla entre ellos, por la forma seguro de pensar y de actuar y en la forma en que llevarían la crianza y sus cosas, sus asuntos personales. Y fueron entonces amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las decisiones de un hijo, de una hija, son amargura para sus padres. Sigue entonces más adelante dándonos a entender entonces por qué esta elección de Jacob, por qué esta elección de Jacob y no de Esaú. Y lo que dice la escritura es que esto fue una revelación a Rebeca, no a Isaac. Es posible que muchas veces la sabiduría de la casa no necesariamente está en el varón, no necesariamente está en el cabeza de hogar. Muchas veces la sabiduría la encuentran primeramente las mamás, y por eso es necesario que una pareja, que un ambiente de, como hablábamos el lunes, de una sola carne, esté trabajando constantemente, no solamente para los negocios, para cómo van a sostenerse, sino mucho más cuando deciden traer hijos al mundo. Es necesario que mamá sienta ese apoyo fortalecida de un hombre que le sostenga, pero obviamente en ocasiones mamá es la que tiene sabiduría para actuar, y es el caso que tal vez yo creo por esto manifiesta primeramente esta voluntad de escoger a Jacob y no a Esaú, a Rebeca. Lo que menciona también es que la tradición era muy, muy firme, y la tradición decía que el hijo bendecido o el hijo que llevaría la batuta, por decirlo así, el liderazgo del clan, debería ser el primogénito. Era una costumbre muy firme del tiempo antiguo, y seguramente para Isaac como padre le hubiera costado trabajo entender esto y seguir adelante. Por lo tanto, es una revelación que se le hace a Rebeca, que seguramente percibe esto y lo entiende de mejor manera. Luego dice que más adelante de esto que sucede, lo que sucede con Esaú, cuando escoge dos hijas de los heteos, dos hijas cananeas, lo tratan de corregir más adelante. A tal es el dolor que les causó que más adelante lo corrigen Rebeca e Isaac. Miren el capítulo 27. Ustedes pueden darse cuenta más adelante en el último versículo, en el 46 y los siguientes versículos. Dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, es decir, de las hititas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?, dice Rebeca. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padan Aram. ¿Recuerdan a dónde mandó Abraham a su siervo? Allá mismo, a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham. Es lo que entonces establece Dios, la bendición nuevamente, le confirma. Para esta época ya había dado la bendición a Abraham, pero le confirma entonces a Jacob que esa bendición se continuaría si busca esposa, si busca una madre para sus hijos que fuera de la casa de sus padres y no del lugar como había hecho Esaú. La historia sigue manifestando entonces cómo Rebeca tenía una parte importante en su hogar. Como muchas mujeres, como dije antes, representan el liderazgo de su familia. Y eso suele suceder en muchas familias, en donde a veces la sabiduría
no siempre está en los hombres. La sabiduría a veces está en una mamá que puede ver la perspectiva de su familia con una amplitud mucho más clara que la que puede ver el esposo. Entonces esta Rebeca era la que tenía en este momento la visión de Dios, el llamado de Dios para hacer cumplir. Ahí en el capítulo 27 también, del 5 en 21, nos narra entonces cómo es que se da la ocasión de que Isaac quiere bendecir a su hijo primogénito. Ya ha pasado el tiempo. Para el capítulo 27 ya Isaac es viejo, de avanzada edad, un poco ciego, dice la escritura, y dice que le envía por su hijo Esaú y dice: hijo, alístame una casa. Recuerden que Esaú era cazador. Alístame y ve al monte, cázame algo, prepárame algo porque te voy a bendecir. Dice que Rebeca escucha estas palabras y empieza otra característica de Rebeca. Empieza a ser astuta. Como muchas mamás, son a veces astutas para sortear diferentes circunstancias en su hogar. Y entonces Rebeca le ordena algo a Jacob de esta manera. Capítulo 27 del 5 al 10 dice así: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído que a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, está diciendo Rebeca, le dice a Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Podríamos notar entonces que Rebeca la que le ordena a Jacob hacer esto y le ayuda a Jacob a suplantar Jacob la primogenitura de Esaú. Ahora, como ya les dije, pues esto lo hace Rebeca a sabiendas de que Dios había escogido de alguna manera primeramente a Jacob, y por la evidencia de los actos de Esaú, él mismo se descartó. Él mismo, por su accionar, por su misma sabiduría frente a la vida, que era tal vez muy corta, se desliga de la primogenitura. Entonces aquí vemos una astucia por parte de Rebeca para que sea posible que Jacob sea el que herede la primogenitura. Usted puede leer el texto completo y puede ver un poco más de lo que permite ver. Ella no solamente le prepara el alimento, sino que dice, Jacob le pregunta: mamá, pero mi hermano es velludo, yo soy lampiño, ¿qué puedo hacer? Y entonces usted, si lee el texto más adelante, dice que el mismo cabrito cubrió los brazos de Jacob para que al tocarlo Isaac se diera cuenta que o pensara que era su otro hijo. Entonces le pone los vestidos especiales, le pone una ropa especial y se cumple la suplantación en la cual Isaac termina bendiciendo a Jacob. Y ya para finalizar hay otras características que quisiera resaltar de Rebeca. Está en Génesis 27, en el mismo capítulo, en los versículos 41 en adelante. Porque cuando Esaú se da cuenta del engaño, cuando Esaú se da cuenta de lo que hace Jacob, no sé si nota que es la mamá la que lo incita, pero aún así hay mucho dolor, mucha rabia en Esaú. Y dice así el texto, capítulo 27, 41 en adelante. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consula acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho.
Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque porque seré privada de vosotros ambos en un mismo día. Rebeca entonces no solamente es la directora de su casa, sino que es la consejera personal de su hijo Jacob. Yo no creo que Rebeca no amara a su hijo Esaú, simplemente que ella ya había recibido un llamado y hace lo posible para que se cumpla esa labor. Rebeca era la consejera personal de Jacob, se ve mucha sabiduría, mucha astucia también. Lo que dice aquí también es que previene el peligro. Y es que una madre en un hogar a veces toma decisiones de tal manera que pueda prever a veces los conflictos, prever problemas. Como otras madres de pronto no son tan sabias también, y en vez de prever lo que hacen es avivar el fuego de la rencilla. Pero esta mujer está tratando de prever este peligro, ella conoce quiénes son sus hijos, y Rebeca encarna el dicho de hoy en día que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y creo que este es el ejemplo de este patriarca, de este hombre especial que es Isaac, pero que detrás de él había una mujer con la sabiduría, con el llamado de Dios para hacer cumplir esa voluntad de Dios. Y otra vez se representa esa astucia, porque el pasaje que sigue o los versículos que siguen son los que ya había leído anteriormente. Cuando le dice en el 46, dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, como que incita también a Isaac en ese mismo pensar, y es donde Isaac manda a su hijo Jacob a Pandán Aram, a la tierra donde ellos provenían, a buscar una mujer ideal. Entonces une el conflicto que estaban viviendo con una necesidad que tenía Jacob de buscar una mujer lejos de ese sector, y une esas dos circunstancias para que finalmente Jacob pueda partir con la bendición de su padre Isaac. Bien, hermanos, seguramente ustedes pueden leer esos capítulos con detenimiento, con paciencia, y podrán encontrar muchas otras cosas, no solamente de Rebeca, sino también de la circunstancia que se vivía alrededor. Pero estoy resaltando entonces la vida de esta mujer, una mujer especial que con astucia, con sabiduría, con entendimiento, lideró su casa, ayudó en el propósito de coordinar su casa, y fue una mujer especial que sufrió, que luchó, que batalló, pero que dio respuesta a lo que Dios tenía en su propósito con Isaac. Que Dios les bendiga, que Dios nos hable. Seguramente usted recordará muchas mujeres similares a Rebeca, pero también recordará y verá muchas mujeres que necesitan ese llamado de Dios. Y lo importante es recordar el consejo de Rebeca. Cuando estuvo en momentos de dificultad, cuando Isaac también vio que su esposa y su familia estaban en dificultad, oraron a Dios, pidieron a Dios, y Dios les respondió. Que Dios les responda a ustedes, queridas madres, y les permita escuchar respuesta de sus ruegos, de sus lamentos a veces por sus hijos, o de sus simples peticiones y su anhelo de que sus hijos sean bendecidos. Gracias, hermanos, en esta mañana, y nos veremos en el día, nos escucharemos en el día de mañana.